Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos acompaña el politólogo Nelson Guzmán Diplán y hablaremos sobre el panorama político, económico, mezclado con geopolítica. Quiero mencionar primero que en los últimos pronósticos del FMI, el crecimiento general en el mundo caerá del 3.4% del 2022 al 2.8% en el 2023. Esto antes de que se estabilice, porque ellos dicen, según sus proyecciones, que se estabilizará en un promedio de 3.0 en el 2024. Vemos que esto arroja de nuevo un panorama incierto, además del descalabro de algunos de los bancos norteamericanos y suizos, la inflación que persiste, aunque empieza a disminuir, y por otro lado los efectos de la invasión Rusia-Ucrania y del COVID, ¿verdad?, que quedan sus coletazos. En el país los créditos han disminuido por el aumento de las tasas de interés y la cartera de préstamos que se colocó al 8%, hace 3 años está por vencer, lo que significa que este dinero aumentará de la tasa del 8 que se le dio, ¿verdad?, hasta 16 o hasta el 18, que no es nada fácil para nadie que haya tomado prestado, que tenga su presupuesto arregladito, ¿verdad? Los aumentos de las tasas de interés en los Estados Unidos y la desaceleración de la economía crecerá según los pronósticos. Entonces, solo en un 0.4 es lo que va a crecer Estados Unidos. Entonces esto podría significar menos inversiones y menos remesas en el país. Si bajan desde el exterior las entradas, esto demandaría un aumento de la inversión pública. Vamos a ver si el gobierno puede compensar por ahí, si lo va a hacer. En cuanto al panorama política, la encuesta Gallup reflejó preferencia electoral del presidente Abinader en un 48.3%, Leonel Fernández 25.9% y Parabel un 18.2%. Hay también controversia, como siempre pasa con las encuestas. El panorama nacional está estable respecto a la media en la región, pero el país sigue aquejado de males, bueno, acumulados durante años en cuanto a violencia, denuncias de corrupción, carestías, delincuencia. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy de cómo se está moviendo el sistema político y cuáles son, pues, todos esos amarres que dependemos de Estados Unidos, dependemos de una comunidad internacional, eso lo sabemos. También estamos viendo, pues, en un mundo donde está cambiando todo. China está recibiendo en esta semana al presidente de Brasil, ha recibido a Macron de Francia, estuvo el ruso, Turquía que tiene elecciones el 14 de mayo, que se está rearmando. Ahí vi que tenía un buque de asalto anfibio único en el mundo, según vi en unos reportajes. Israel, las filtraciones de Estados Unidos, que lo más importante de esto es, claro, las filtraciones son importantes, que son de informaciones de la guerra de Ucrania, pero también tantas filtraciones de Estados Unidos le quita credibilidad al mismo país. De manera, imagínense, ahora fue a través de un videojuego del Minecraft, ya habló inclusive el secretario de Defensa sobre eso. Israel está, ¿verdad?, también bien complicado, de manera que todo esto se refleja en el país. Nelson, bienvenido. Gracias, Mónica. Un placer muy grato estar aquí contigo. Para mí también, Qué bueno, Nelson. qué bueno. Mira, Nelson, tú que te has movido en tantos escenarios en el país y que siempre has estado involucrado con los sistemas, con los procesos electorales, con los procesos prodemocráticos. Vamos a hablar hoy un poco de cómo nos vemos situados ahora mismo. El país, como digo, está estable respecto a la media en la región. Nuestro crecimiento es bueno económicamente hablando, pero hay males que son difíciles de erradicar. Y esto, pues, nos influye en todo lo que es nuestro manejo internacional y en acuerdos con otros países, con Estados Unidos, con la región, con la Unión Europea. ¿Cómo se mueve en este momento el sistema político y democrático en el país? ¿Qué nos falta y qué hemos logrado? Yo creo que el país ha avanzado en términos democráticos de manera significativa, en términos económicos aún más. Ya nosotros hemos calculado que, por ejemplo, la República Dominicana de hoy es 45 veces la República Dominicana de 1996. Dios mío, ¿qué fue el otro día? El último presupuesto que manejó Balaguer rondaba por los 25.000 millones.
Hoy nosotros tenemos 45 veces ese presupuesto en el manejo. Wow. Por consiguiente, para que la democracia opere, tiene que ir corriendo a la velocidad que corre el desarrollo económico del mundo. Y eso implica lo que planteaba un autor, Andrés Ortega, recomponer la democracia. Es decir, la democracia hay que estarla recomponiendo de manera permanente, de suerte de que se pueda actuar en justicia, de que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y que los que no tienen igualdad de oportunidades, porque el mundo no corre de manera pareja, se le pueda compensar algún tipo de participación de manera que no queden excluidos de manera oficial, sino que la oportunidad siempre esté abierta para el ciudadano crecer, prosperar, abrirse camino. Por eso es que nosotros consideramos que para las personas de limitados recursos económicos, la movilidad en términos de ascenso, número uno de los países es la educación. Por supuesto. Entonces, la educación te proyecta hacia otros elementos porque la educación te va a insertar socialmente, insertándote en el mercado laboral. Entonces, si te inserta en el mercado laboral, ya tú tienes un reconocimiento social y una posibilidad de tener mejor desenvolvimiento de vida, mejor calidad, mejor salud, en fin, de conseguir los recursos que te permitan hacer una vida en un nivel más aceptable y proyectar también una mejor esperanza de vida. Los países, igual que las personas, tienen que asumir un tipo de liderazgo. Y yo creo que en algunos renglones la República Dominicana ha estado trazando pauta, asumiendo liderazgo en su manera de operar. Y nosotros estamos ejerciendo liderazgo en turismo, sí. Estamos ejerciendo, podríamos decir que en términos de democracia, aun con todas las debilidades que tenemos, la República Dominicana ha estado ejerciendo un liderazgo, ha tenido una estabilidad que le ha permitido proyectarse en los últimos 50, más de medio siglo de democracia sin falla. Muchas veces cuando nos vemos en el espejo comparativo de América Latina y del mundo, nos vamos a dar cuenta de que tal vez con algunos zigzagueos, pero siempre permanente, la democracia se ha podido mantener. Contrario a otros países, yo prefiero, somos un país un poco conservador, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Muchas veces cuando pasan problemas, escándalos de corrupción que están dentro de la agenda del liderazgo del entorno nuestro, porque nosotros no podemos estar al margen o pensar que vivimos al margen de un sistema de influencia internacional que nuestra propia Constitución lo prevé. Prevé que la República Dominicana es un país insertado en la comunidad internacional y que acepta las normativas internacionales. Y no podemos vivir de espalda y creernos que sí, estamos vigentes para las ventajas, pero no estamos vigentes para cumplir con los compromisos de recibir esos favores. Nosotros firmamos acuerdos, estos países pequeños como Dominicana, se ve como un país dentro del esquema del Caribe, y si nosotros no respondemos de manera coherente, pues nos tratan en desventaja también, nos dan menos importancia. Realmente, Nelson, la construcción democrática es una construcción, como tú muy bien dices, que son procesos que reaccionan dependiendo a esos engranajes que se van formando en el mundo, de manera que son difíciles de darle una continuidad si no se mantienen cambiando, pero también manteniendo pues los elementos que nos convengan al país, porque tampoco podemos favorecer a la comunidad
exterior y no a la nuestra, pero es difícil. Dos cosas con eso. Primero, la educación. La educación inclusive influye para que los migrantes sean aceptados. Por ejemplo, en el problema que tenemos con Haití, ¿por qué Haití? ¿Por qué algunos ciudadanos haitianos son más rechazados que, por ejemplo, los venezolanos? Pues precisamente porque los haitianos vienen con un grado menor de educación que los colombianos, por ejemplo. Aunque nos van a quitar, entre comillas, ¿verdad?, los puestos de trabajo es igual, porque también se puede ver desde otro punto de vista, que es que hacen el trabajo que quizás no hay suficiente mano de obra aquí, pero nadie quiere un ciudadano que te deprede, por ejemplo, el ambiente. Entonces la educación es básica, no solamente para conseguir un trabajo digno, sino para la aceptación social. Eso por un lado. Y por otro, que nosotros tenemos que tener una construcción democrática que se ajuste a que esos ciudadanos puedan entrar, como tú me decías fuera de cámara, a una legalidad, sin que sean ciudadanos, por ejemplo, dominicanos para el peso que eso significa para el país. De manera que otros países han logrado esto de la educación. No sé cómo, se está trabajando mucho, el 4% está ahí. Son procesos largos que duran pues décadas porque hay que formar a los maestros y hay que formar a los alumnos, pero veo muy poco avance hasta ahora. Mira, los países tienen unos niveles de interdependencia. En el caso de la democracia representativa que impera en el mundo y que es la única que conocemos, la democracia necesita esa fortaleza de construcción de manera permanente y en ese camino tú no puedes pensar solamente en ti. Tienes que pensar que si tú recibes asistencia de los demás para tú desarrollarte, también tú tienes que cumplir con ciertas normas, con ciertos parámetros que permitan que la riqueza que se construye en ese país pueda ser valorada como una riqueza justa, como una riqueza bien habida. Entonces, en esa línea, tú quieres, por ejemplo, tú hablabas de la educación. Ahora mismo, hoy, en el día de hoy, se está discutiendo con el Ministerio de Educación. Yo tengo acceso a algunos trabajos en esa dirección, lo que sería la educación del futuro en términos de la formación tecnológica. Pero para nosotros llegar a tener esas informaciones, esos parámetros, esos impulsos, nosotros necesitamos acuerdos internacionales, acuerdos de cooperación. El país que nos va a facilitar esos acuerdos, sea Estados Unidos, sea China, sea Israel, sea Alemania, quiere que tú consigas el bienestar que se puede conseguir mediante el acuerdo conmigo, que yo te voy a ayudar, pero también yo necesito que la riqueza que tú produzcas tenga unos parámetros de limpieza. Es decir, que tú no te aproveches de las ventajas que yo te estoy dando para subyugar trabajadores, para someter emigrantes, para aprovecharte de ventajas solamente sin cumplir con los deberes que tú tienes como país, para que no solamente tú crezcas, sino que también la gente que está contigo y la que llega donde ti tenga la posibilidad de crecer. En el caso, por ejemplo, nosotros tenemos dos grandes bloques de mercado. De mercado está Estados Unidos, tenemos la Unión Europea. Estados Unidos tiene una serie de temas que lo pone siempre como requisito para brindarnos las facilidades que nosotros necesitamos para crecer. Vamos a suponer, nosotros producimos bananos, nosotros producimos vegetales, nosotros producimos carne, acaba de abrirse el mercado de la carne hacia Estados Unidos. Pero ellos quieren que ese banano, ellos quieren que esa carne, ellos quieren que ese azúcar que le llega a ese mercado sea un azúcar que no sea producto de la expoliación del trabajo de alguien, porque entonces yo me estoy enriqueciendo ilegalmente. Entonces ellos quieren que yo lo que le coloque donde yo tenga sea producto de un trabajo que está compensado, de un trabajo que fue pagado justamente, porque ellos lo van a pagar en justicia. Ellos lo van a pagar justamente a precio de mercado. Y si por no, consiguiente, si yo lo produje con mano de obra sometida a niveles de maltrato,
Si yo lo produje con gente que no tenía ilegales, que no tenían seguro, que no tenían acceso a medicina, no tenían acceso a educación, no tenían acceso a nada, y yo lo sometí en ese es yo estoy haciendo eso porque me estoy quedando con una parte del beneficio que tienen que tener esos trabajadores. Por consiguiente, si Estados Unidos me lo compra, si la Unión Europea, si China, si Francia, el que me lo compre, me está pagando a mí por algo que yo no pagué. O sea, me está ayudando a mí a enriquecerme ilícitamente. Y uno de los elementos que tiene que ver con el sistema democrático es que todo sea lícito, que como en justicia, como es el principio del derecho que planteó Ulpiano, a cada cual lo suyo. Que estemos seguros de que usted me está ganando dinero, pero que ese dinero que usted me está gastando, no envuelve dinero que usted le ganó ilegalmente a otro. Usted me produjo a un costo muy bajo, porque usted no le pagó a la gente que tiene que pagar lo que tiene que pagarle, porque eran ilegales, porque no le daba el trato de derechos humanos que se correspondía. Entonces yo estoy entrando en un nivel de complicidad, comprándole caro o al precio de mercado una mercancía que usted la produjo a muy bajo costo porque usted no gastó lo que usted tenía que gastar para que el bienestar se reflejara en la parte de abajo de la sociedad. Y estamos hablando en este caso de grandes compañías que están exportando productos, por ejemplo, a Estados Unidos, la Unión Europea, de manera que no son una microempresa, por ejemplo, en este caso, porque podríamos decir, bueno, vivimos en un país subdesarrollado, que hay muchos negocios, el que vende empanada en la esquina, que quizá le paga, no tiene transparentado el empleado, que no tiene un seguro médico, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de compañías que deberían de servir de ejemplo y deberían de formar parte de ese eje transversal que vaya en pro de la democratización del sistema, que es a lo que se refiere Nelson, y estoy muy de acuerdo. Ahora bien, también hay que ver, Nelson, y esto te lo hago a manera de pregunta, que en nuestro país hay voces, vamos a decir, malintencionadas, que también declaran pues abusos donde no los hay. Entonces esto se puede limitar, se puede quitar si todo está muy claro. Y quizás eso es lo que falta más, claridad. Y si, por ejemplo, a trabajadores inmigrantes se les están pagando sueldos justos, pues deben de ser transparentados y todo estar en orden para que esto no se nos señale al país, como ha pasado, como que somos unos abusadores, amén de que existan abusos también y entonces se estén corrigiendo, pero me refiero a que también muchas veces se denuncian cosas que no son ciertas. Mira, nuestro país fue declarado por la Constitución del 2010 como un Estado social y democrático de derecho. Yo creo que ese es el logro más significativo que ha tenido la República Dominicana en el último siglo. Es decir, que ahora tú tienes derecho a todos los tipos de reclamos en justicia. Las leyes se hacen en el Congreso, la promulga el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial debe aplicarla. Cuando hablamos de trato diferenciado en términos, tenemos que tender hacia la formalidad empresarial para que la gente pueda recibir las cosas por el mejor canal. Ahora, como quiera, hay trabajadores informales, pero la propia ley prevé la informalidad y el camino hacia la formalidad. ¿Qué tenemos que fomentar? Fomentar la formalidad. Ahora, la propia ley prevé que si tú tienes una microempresa, que si tú tienes una pequeña empresa, que si tú tienes una empresa mediana, que si tienes una gran empresa, o sea, está escalonado, y en ese mismo tipo de escalonamiento te va planteando qué tú tienes que pagarle, cómo tú tienes que proceder, porque cuando yo quiero reclamar mis derechos laborales, pero yo no estoy registrado en el Ministerio de Trabajo como un trabajador tuyo, entonces eso conlleva unos niveles de penalización y de facilidades. No se trata de cerrar la posibilidad de emprender, ni el derecho de nacer económicamente y de crecer, sino se trata de siempre ir caminando hacia que las cosas estén transparentadas, estén reguladas. Entonces, en el sistema democrático, para que la democracia sea fuerte, el sistema fluye mezclado con el sistema económico. Por consiguiente, hay unos temas en esta dirección que, por ejemplo, para Estados Unidos hay unos puntos que para ellos son clave. Por ejemplo, el asunto de migración, el tema del lavado de activos, la ley de trata, la corrupción, el financiamiento de campaña. Por eso del financiamiento de campaña viene
un problema serio para la República Dominicana, porque estamos en la pre-campaña, estamos en un año de pre-campaña electoral y mucha gente aquí, incluyendo partidos opositores, están planteando el problema de la judicialización de la política. Y lo que se está judicializando ahora mismito, lo que se está previendo en judicialización es la campaña electoral que viene, porque eso no puede ocurrir otra vez. Y esa es una agenda de Estados Unidos. Es una agenda norteamericana en función del costo de campaña. Acabamos de aprobar una ley electoral y muchas veces, incluso desde el propio órgano electoral, se ha estado planteando de que no se le dieron la suficiente garra, de que esto, de que lo otro. Pues mire que yo soy contrario a eso. Hay garras, aquí no se puede estar sobre legislando. El que gastó de más, el que no transparenta sus gastos, está en lavado de activos. O sea, hay que una esa ley de lavado de es activos suficiente que para está ahí. juzgar cualquier anomalía. Pero no solamente es suficiente, sino que te va a dar cuenta que en la judicialización de los procesos actuales, del proceso ese denominado Calamar, se está planteando el lavado de activos en campañas electorales. Eso es nuevo para la República Dominicana. Y eso no viene fortuito. Esa es una presión internacional que hay porque quienes ostentan el poder no pueden valerse de él para invertir todos los cuartos del planeta. Que no se sabe de dónde salieron, además. Que no se sabe de dónde salieron, pero que salieron del bolsillo de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque lo que tú gastas que no tiene y yo tengo que pagarlo, no salió de mi bolsillo, sino que estoy penalizado a pagarlo ahora, a que salga de mi bolsillo. Si hay un problema que se pagó y que lo pagó el Estado y entonces luego se va a cobrar, yo tengo que pagarlo. Lo tiene que pagar el pueblo dominicano. Y eso tiene que entenderse. Incluso la clase política tiene que estar ojo alerta con esto. No todos los casos se defienden. Hay que defender los derechos humanos y el debido proceso. ¿A qué te refieres cuando dices que no todos los casos se defienden? Que no puedo hacer defensa personal particular de los individuos como líderes por la posición de ventaja que ostentaban. Yo tengo que tratar de validar que los derechos de esa persona se respeten y que el debido proceso se respete y que si esa persona no ha cometido los hechos que se le imputen, sea resarcido en las violaciones que se han hecho a su honor y a su honra, a su buena fama. Pero yo no puedo estar defendiendo una gente solamente porque sea amigo mío o porque piense como yo. Por supuesto. Entonces, se está evitando hacer eso en estos procesos con la nueva, vamos a decir, con la nueva estructura del sistema. Mira, yo te voy a decir algo. Esto que se está haciendo es muy importante para el futuro de la República Dominicana. Es tan importante para el futuro de la República Dominicana. Yo te diría que si esto no se hace, el país se hunde. Yo lo creo así también. No crean ustedes que se está trabajando con los que se fueron, porque los que están son mejores. Somos dominicanos todos. Es dominicano que somos. Entonces, como yo sé que a ti te fue bien, claro, yo quiero lo voy a que hacer igual. me vaya bien. Y te voy a decir algo. Si no se hace nada, esto hay que cerrarlo. Incluso, porque los que están locos porque no se haga nada. Claro, porque si no se hace nada, se cogen lo que quedó. Lógico. Se acabó. Y lo que viene. Se cogen lo que quedó. Entonces el mejor negocio va a ser la política, hacer campaña, meterme en un proceso. Es más, yo no quiero ser diputado, ni ser senador, ni ser regidor. Quiero ser amigo de ellos para que me den las ventajas. Para que me paguen esas tierras que le vendieron a otros. Contrale, eso es una cosa seria. Entonces, tú sabes, Nelson, que a mí me preocupa que incluso en este momento con el PRM, que es un partido hasta cierto punto nuevo, hay descontento en las bases precisamente porque los PRMistas han visto que no es tan fácil hacer lo que se ha hecho en otros gobiernos, que es tomar del erario público, y esto causa descontrol porque se vio que otras personas crecieron económicamente muy rápidamente. Y esto trae resentimiento. Entonces, nos acostumbraremos a que el que va a trabajar por un salario y no por enriquecimiento. Mira, esto es muy interesante lo que tú estás planteando, porque a veces la democracia requiere de cambios
Tal vez la democracia es más estable, aunque yo ya tengo una teoría que cuestiona esa fortaleza de la democracia por lo que pasó en Estados Unidos, que es el ejemplo de democracia capitalista que nosotros ¿Te conocemos. refieres a lo que pasó en Estados Unidos con lo del Capitolio Trump? Sí, me refiero a eso en función de que la democracia hay que permanentemente estarla aceitando. Eso es lo que te digo, que son procesos. No es la gente a veces cree que un sistema democrático es una sola cosa, no. Es Son procesos es un complejo de que procesos cambian. permanente y nunca la democracia es tan fuerte. Los eventos del Capitolio de Estados Unidos te demuestran a ti que la democracia no es tan fuerte. No, Si el país no, no. líder de democracia en un solo día te mató 6 policías por asaltar el Capitolio y el tigueraje se metió al Capitolio y fue donde el speaker de la Cámara de Diputados y se bajó los pantalones encima de su escritorio y luego más adelante realmente cualquiera puede hacerse pipí en la democracia si no hay esa construcción permanente que permita que esa fortaleza sea el respeto a las normas, a la institucionalidad. En esa línea podríamos decir que si no recomponemos de manera permanente la democracia se va muriendo. Sí. Si en este caso ese proceso de captar el dinero público y malgastarlo o de atribuírselo de manera ilegal, personal, no se frena, y si no se frena lo que ocurrió en estos últimos tiempos, ya te dije, el país habría que cerrarlo. Pero Nelson, los que muchos no están tienen diciendo, menos deseos que los que se fueron de hacerse ricos. Pero ahora te planteo otro cuestionamiento. Se dice que esto es una retaliación política. Estos apresamientos y que es algo político contra, por ejemplo, funcionarios del gobierno pasado, aunque de hecho hay también funcionarios actuales, o sea que no sé en qué se basan para decirlo. Mira, no podemos desligar lo político, porque tenemos que saber que el poder es político. Y si el poder es político, siempre tendrá el matiz de la política que predomina. Ahora, tú no puedes obligarme a mí a registrarme en mis bolsillos. Yo tengo el deber de registrar los tuyos. Cuando te toque tu oportunidad, tú tienes que registrar, tú registras los míos. Sí, pero se supone que es algo independiente y tanto es así que tenemos ahí un diputado ahora mismo del PRM que se está investigando y ha habido otros. Tenemos ahí el caso de la lotería que se investigó también, o sea, se están investigando las cosas que llegan, el Ministerio Público está actuando, entonces no es retaliación política, tanto es así que una cosa es que yo te acuse a ti injustamente, pero si tú devuelves lo que te robaste, entonces tú mismo estás diciendo que te lo robaste, entonces no entiendo muy bien por qué dicen que es retaliación política. Mira, no es retaliación política, pero tiene un componente político. Ahora, ¿quiénes ocupan las posiciones públicas? Las posiciones públicas las ocupan los políticos. Y todo lo que está en el ámbito público es político. Por consiguiente, cuando no es persecución política, es persecución a políticos, que es otra cosa. Es otra cosa. Eso sí es verdad. Vámonos a la pausa. Volvemos de inmediato. Conversamos hoy con Nelson Guzmán Diplán, politólogo, y hemos hecho muchas reflexiones en cuanto a la construcción de la democracia como un proceso dinámico que cambia todo el tiempo. Y Nelson ha mencionado que la democracia, el sistema democrático que no se trabaja, acaba siendo no útil, no iba a decir despreciable, pero sí, despreciable porque ya no nos serviría. Entonces, te quiero poner el caso, Nelson, de, por ejemplo, los agentes de la policía. Se ha hablado mucho de esto. De hecho, la policía ha venido muy mal desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando se nos acerca de noche un policía, nos da igual de miedo que si se nos acercara una persona que viéramos sospechosa, porque
históricamente ha habido muchos abusos de parte de la policía, pero mi intervención ahora es en defensa más bien de la policía, y es que si existieran procesos instructivos más claros de lo que tuviera que hacer el policía, tuviera un trabajo más fácil. Porque aquí un policía que le pega un tiro en un pie a un delincuente, a veces es hasta separado de los cuerpos. Entonces no hay esos instructivos, esos procesos donde diga qué es lo que tiene que hacer el policía en un caso específico para que no sea acusado. Y, señores, el policía también expone su vida, el policía. Entonces, los cuerpos armados muchas veces están atados de las manos, y yo creo que en esa construcción democrática estamos en el momento de ver cuáles son esos instructivos y qué es lo que debe de hacer este defensor supuestamente del pueblo, y no siempre que se le acuse, porque hay veces que han sido muertos asaltantes y lo que se hace es que se acusa una persona que lo que arriesgó su vida fue por el bien público. Entonces esto también es importante en este momento. Tú has tocado un tema medular porque hace poco estábamos tratando los temas que de manera internacional se le sacan en cara a la República Dominicana para poder tener un sistema democrático fuerte. Y dentro de, llegamos hasta financiamiento de campaña política, sí. Y estamos hablando de financiamiento de campaña. Y otros puntos son derechos humanos, justicia, el tema haitiano, la transparencia, las tres causales y el problema de lo que denominan apatridia, que nosotros tenemos una visión muy particular con relación a eso. Pero te quise mencionar esos puntos que faltaban porque me saca ahora a colación el tema de la policía. Uno de los temas más sensibles que tiene el sistema democrático está entre ese civil armado, que lo que es un policía, que es un agente del orden, un agente de la ley, que no es un militar, es un agente de la ley, y que tiene que bregar con el ciudadano para mantenerlo en raya con el cumplimiento de la ley y con el cumplimiento del deber, que se permita la libertad de tránsito, la libertad de asociación, la libertad, todos los tipos de libertades que son derechos inherentes a la persona para desenvolverse en el sistema democrático. Ahora, tener un buen policía, un buen agente de la ley que ayude a que se le permita a la gente lo que tiene derecho y que se le aguante en lo que no tiene derecho sin tener él que tomar una decisión como si fuera un juez o un abogado. Es una persona que está instruida para bregar con el ciudadano y para contenerlo en determinado tipo de situaciones y mantener la seguridad de la sociedad en términos prácticos en el barrio, en la ciudad y en el país. Ahora, ese policía, nosotros necesitamos un tipo de policía, un perfil de policía, y ese perfil de policía necesita tener un nivel formativo. Ese nivel formativo que necesita ese policía también conlleva un tipo de ingreso para él tener un tipo de satisfacción, formación que le genere satisfacción en términos del nivel de convivencia que él pueda tener con sus iguales, con sus semejantes en la sociedad y con su familia. Eso es para eso se está trabajando, para construir una mejor policía. Pero construir un mejor policía no es un proceso instantáneo. Eso conlleva un tiempo porque hay que desplazar una cultura de acción represiva de una policía militar que nosotros tuvimos aquí en República Dominicana desde su creación en el año 1937. Es decir, la policía siempre ha actuado como un órgano militarizado. También al tener los rangos similares, eso conlleva a que tú eres raso, cabo, sargento, teniente, capitán, mayor, coronel, general, igual que si fuera un militar que tiene otra misión, que es una misión de soberanía. Entonces, ese policía que hay que construir es un producto de la sociedad. Por consiguiente, la mejora de la policía hay que presionarla en términos educativos, porque va a provocar también y va a ayudar a la mejora de la sociedad, porque el policía es parte de ello. Ahora, ¿qué pasa con el tema de policía?
si la sociedad está mal, si la sociedad está en deficiencia, si los políticos actúan mal, si hay corrupción en la sociedad, si hay corrupción política, también va a haber corrupción policial. Por consiguiente, el ser policía pudo haber llevado por mucho tiempo a unos ámbitos de corrupción que permitían que ellos se tomaran la justicia por su propia mano e incluso lo ejecutaran para su servicio, para enriquecerse, para hacer todas las diabluras que la sociedad quiere que desaparezca. Incluso, Nelson, es un secreto a voces que hay puestos, voy a decir, por ejemplo, el Parque Mirador, qué sé yo, el Parque Botánico, donde los policías y los asaltantes están asociados y son peajes que se pagan o se pagaban. No sé si esto todavía sigue, pero hace 3, 4, 5, 6 años, 10 años, vemos que se ponía un militar ahí y le pagaba un peaje, porque he tenido confesiones inclusive de mismos policías que me lo han contado, que esto se hacía. Entonces, ellos permitían, ellos no lo hacían, pero permitían que los asaltantes, por ejemplo, robaran carteras, por decir algo. Permitieran que cosas ocurrieran y luego, de alguna manera, ellos iban a recibir una recompensa por esas cosas. Eso es muy grave. Eso es muy fuerte. Y por eso también, cuando las cosas son muy serias, toman mucha notoriedad, que los casos se resuelven inmediatamente. O sea, todo eso está... Toca un fondo. Por una mala policía que hemos tenido. Es un asunto que hay que trabajar duro, se está trabajando en esa dirección. Yo creo que no hay forma de que nuestra democracia sea próspera si no tenemos agentes del orden que estén cumpliendo con su deber y una sociedad que pueda corresponderse con ese tipo de agentes del orden, sobre todo en términos de corrupción. Tú sabes que la propia policía está repartida en departamentos y hay que hay departamentos de esos que eran proventos. Es decir, que el policía que pasó por ahí o el que comandó ese departamento iba a salir muy rico. Era proventos. Provento quiere decir lugares donde usted se provee económicamente. Eran para proveerse. Para proveerse. Entonces, eso es muy negativo en una sociedad como la nuestra. Eso ha tocado fondo. Ya con un policía más responsable, con un militar más responsable, porque en esto de los proventos no podemos dejarlo solo a los policías, sino también a otros tipos en la rama militar, las diferentes ramas militares. ¿Cómo es posible que un militar que ocupe un rango determinado pueda manejarte con un sueldo no significativo, te pueda manejar una casa de lujo? A mí me invitaron a una casa y cuando llegué me dijeron la casa de un coronel y yo vi como 4 vehículos de lujo en la casa, que la señora el mismo señor dijo, si se lo acaba de regalar a la señora. Y yo le dije al que me llevó, yo me quiero ir de aquí. Y nos duramos 15 minutos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Yo aquí no voy a estar, porque no es verdad. Y fuimos a compartir, pero yo vi que había una opulencia exagerada. Y digo, bueno, no, yo no voy a estar aquí. Peligrosa. Nelson, nos tenemos que ir a la pausa, pero quiero, ya que tú tocaste el tema de migración también, enlazar este tema con esos policías que históricamente se designaban en la frontera como un premio, porque ahí había mucho peaje que pagar. Y creo que eso ya no pasa, pero no estoy muy segura tampoco. Nos vamos a la pausa y volvemos. Nelson Guzmán Diplán, politólogo, nos acompaña en esta ocasión y hablamos de la construcción democrática tan importante en nuestro país. De hecho, me recuerdo mucho de esto porque la verdad es que cuando lo vi me impactó, pero tendrán sus razones, ¿verdad? Los niños de 8º grado que decían que preferían un régimen de fuerza que ofrezca más seguridad. Eso deja mucho que pensar, ¿verdad? La seguridad es importante, es verdad. Nelson, migración que es un tema tan importante para nosotros y es de doble cara, porque si bien es cierto que los sectores de agricultura, del campo y de la construcción se pararían si no tenemos mano de obra extranjera, también es cierto
que nuestro país está siendo desangrado por una inmigración desordenada. He mencionado muchas veces países como Canadá, por ejemplo, que tienen una migración tan ordenada y que no solamente es beneficioso para el país, sino para el migrante que llega a una sociedad que lo puede acoger, que le puede brindar comodidades, que le puede brindar seguridad de un empleo, mientras lo contrario es llegar a un sitio donde tú no sabes lo que va a pasar y muchas veces estás expuesto a que te maltraten. Este problema, ¿crees que podamos resolver en algún momento? Mira, ese es un tema clave para el sistema democrático, porque hay un problema, no hay democracia sin derechos humanos. Entonces, hay que plantearse el problema de los derechos humanos, el problema de la justicia. Mira que estamos hablando y nos estamos metiendo en el tema de migración, pero también fuera bueno que se quede claro de que uno de los elementos de la corruptela número uno, no solamente la policía y el ejército, está en el sistema de justicia. Entonces, que es también la presión y sobre lo que está a la vista ahora mismo sobre la República Dominicana. Recuerda que ahora mismo hay incluso amenaza de que si hay salidas licenciosas a los temas que se están judicializando, van a tomar medidas en términos migratorios, otros países, en términos de ¿A qué te refieres cuando dices si hay salidas licenciosas? Salida licenciosa es salida graciosa que puede ocurrir con personas que estén acusados de temas fuertes, graves de corrupción. Si salen a la calle y que puedan salir sin no resarcir la sociedad. ¿Y quién está acusando por esto? ¿Quién está acusando que si esto pasa pueden...? Estados Unidos está amenazando con quitarle la visa a los jueces que den salir. A los jueces. Porque el tema de justicia también tiene que ver con la salida de los jueces. Ahorita hablábamos de enriquecimiento ilícito, pero tampoco se justifica que determinadas personas insertadas en los estamentos de justicia aparezcan con riquezas, haciendo uso opulente de recursos. Eso está muy vigilado actualmente. Y tú dices, Nelson, que podrían vincular los Estados Unidos este hecho de que jueces dejen salir a personas que realmente son culpables con multas o sanciones migratorias. No. Porque el ordenamiento jurídico interno de un país debe manejarlo ese país. Y todavía nosotros tenemos un Estado con un nivel de fortaleza. O sea, el sector internacional no te puede cuestionar en cómo tú operas si tú lo haces en el marco de la ley, en el marco de lo correcto. El asunto de lo que puede ser, por ejemplo, que estemos acusados de lo mismo, pero que yo facilite el proceso con delación premiada o lo que sea, eso no está en cuestionamiento, porque eso es lícito. Eso es totalmente lícito y los países fuertes lo hacen, porque es la mejor manera de conseguir resultados rápidos y eficientes. No, Estados Unidos lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo, porque una vez había un producto de cucaracha, para matar cucaracha en Estados Unidos, que decía, este producto es eficiente para matar cucaracha porque las cucarachas vienen, se revolotean en el producto y se van a la madriguera de cucaracha y allí matan a las que no vinieron. Es decir, que este producto usa cucaracha para matar cucaracha. Ese, en resumen, lo que se utiliza en el sistema de justicia cuando se utiliza la delación. Si tú me dices a mí cómo pasó, quiénes estaban involucrados, yo te voy a llevar más suave. Entonces ya tú te conviertes en un elemento de colaboración. Y eso no es malo. Porque, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es llegar al punto final y conseguir justicia. Y a Estados Unidos le ha ido muy bien con ese sistema. Y ese sistema ha ido entrando, aunque no era propio de la naturaleza de nuestra justicia, de origen básicamente francés, romano-germánico francés. Entonces, pero nosotros hemos ido calando en esa línea y se llega más rápido a un resultado, porque la justicia no puede ser demorada todo el tiempo y eso acelera los procesos. O sea, una justicia demorada, si yo soy culpable no hay problema, porque estoy metido en el lío y voy a seguir en el lío. Pero si yo soy no culpable, porque yo no creo que ya a este nivel, y ahí yo estoy de acuerdo con los norteamericanos, que dicen no guilty.
no culpable, porque de inocente pasamos hace tiempo, y si estoy involucrado en un proceso, puede que yo tenga la responsabilidad, una conducta relevante, la responsabilidad sobre el hecho, pero yo sé lo que estaba pasando, ¿te entiendes? O sea, inocente no, es que yo no haya suficiente elemento para juzgarme y atribuirme una responsabilidad penal en un nivel alto. Para lo último, pueden dar una compensación. ¿Tú crees que está trabajando el sistema de justicia correctamente y con tantos casos, cómo puede hacerlo? Porque tampoco hay ni presupuesto ni tanto personal. Bueno, preparado. Hay un problema de presupuesto, hay un problema, pero yo creo que se está trabajando bien. Hay que comenzar por un punto y el punto se está avanzando. Por varios puntos se ha comenzado, estamos en una situación, tenemos mucha presión internacional, tenemos mucha vigilancia internacional en términos, porque la mayoría de estos temas lo prevén los tratados internacionales y lo prevé el DERE-CAFTA. Nosotros queremos meter carne a Estados Unidos y ya se nos abrieron los caminos. Queremos tener una situación con relación a nuestros productos agrícolas, queremos exportar. Nosotros solamente haciendo dispositivos médicos en la zona franca, generamos aquí $3,000 millones de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Nada más queremos el filete, no queremos ni las uñas de la vaca, ni los cachos, ni los huesos, lo que queremos todo filete, que todo sea masa. No, usted tiene que saber que la vaca que tiene un buen filete, que da un buen corte, también tiene hueso que no se debe, que uno no tiene cómo roerlo. Entonces, en el tema migratorio, que es ya la parte final, además de algunos elementos que irritan a Estados Unidos, como el asunto de las 3 causales, como el asunto de que todavía no, el asunto de la ley de trata que no se ha podido trabajar en el Congreso, tenemos el problema laboral, que lo tratamos al principio, pero que no le dimos el punto total, el problema laboral de garantizar que los productos que van al mercado internacional sean productos que tengan precio justo y que tengan la ganancia justa, porque no son productos de mano de obra maltratada, de mano de obra ilegal. Entonces, hay 5 renglones en la República Dominicana que tienen problemas serios con relación a la mano de obra, que son la caña de azúcar, y vemos que hay incluso empresas grandes sancionadas por eso, está la construcción, está el turismo, está la trabajadora doméstica y trabajadores domésticos que están también en seguridad y agricultura. Entonces, esos 5 elementos. ¿Los principales? De producción tienen un nivel de presión internacional de la Unión Europea y de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchas personas que ejercen en esos 5 renglones no están regularizados. Y yo no puedo alegar de que yo no puedo tener tanta gente aquí legales, si la tengo ilegales y la tengo trabajando. O sea, tú te referías al Canadá del sistema migratorio con esa formalidad y esas cosas. Pues si nosotros no tenemos un problema de Estado, un problema de limitación, un problema de incapacidad nuestra, y nosotros no podemos declararnos incapaces. Nosotros tenemos que tener la capacidad de regular nuestra migración y de regular el uso de nuestra mano de obra. Y eso hay que trabajarlo. Y eso también entra dentro de todos esos elementos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Por consiguiente, los Estados Unidos, nosotros tenemos el DERE-CAFTA, que con Centroamérica, ve que nosotros nos montamos de último en ese coche. En esa guagua nos montamos de último. Casi cayendo. No pudimos negociar junto con Centroamérica. Hubo que anexarnos al Tratado de Centroamérica porque nos íbamos a quedar fuera. Y si nos quedábamos fuera, ¿dónde íbamos a vender lo que producimos extra? ¿Quién iba a invertir aquí? Nos iba a invertir. Entonces, había muy poca experiencia en ese sentido, en esa época. No es que haya poca experiencia, la ha habido siempre, porque las zonas francas no son cosas nuevas. Eso es cierto. Entonces, nosotros no podemos justificar ni validar nuestros propios errores ni nuestra propia falta. Nosotros tenemos que dar un paso hacia adelante. Y si nosotros no avanzamos en términos de regulación de esos trabajadores, se va a sospechar en la comunidad internacional que nosotros estamos extorsionando a los trabajadores. Porque muchas veces sí es cierto. Y muchas veces no es cierto. Puede haber excepciones y se presta para excepciones la no reglamentación. Pero si nosotros tenemos el campo abierto para que haya denuncias inciertas, sí. Si nosotros regulamos y trabajamos de otra manera, entonces esas denuncias no van a tener sentido.
Pero si nosotros preferimos tener un trabajo, ¿qué pasa? Eso lleva a una cosa que hay por detrás, la regulación de 500,000 trabajadores haitianos. Entonces, nosotros, o 500,000 trabajadores haitianos, venezolanos, colombianos, siempre se lo enfoca por el caso haitiano, porque entonces nos van a acusar de ser antinegro, de racismo, de esto, de lo otro. Ahí se esconde un problema histórico de la República Dominicana, que nosotros nos independizamos de Haití, que los haitianos consideran que esto es parte de una provincia rebelde. No sé de dónde se inventaron eso. O sea, hay una serie de juicios y prejuicios que nos afectan directamente. Pero la verdad es que nosotros, para poder seguir validándonos en el mercado internacional, para la República Dominicana seguir creciendo en el liderazgo que ha estado creciendo, en turismo, en zona franca, en el talento, porque el dominicano es una persona laboriosa, talentosa, que ha crecido. Es cierto, no podemos y tiene un matar tremendo reconocimiento internacional. No podemos Y matar donde quiera que llegamos no abrimos espacio. La gallina de los huevos de oro, si entonces vamos bien. nosotros tenemos que regularnos. Nelson. Tenemos que regular. Creo que tienes toda la razón. Tenemos que regular esto y dar la cara y hacer estos procedimientos para que también estas denuncias, que muchas veces ni siquiera tienen asidero, no puedan encontrar un caldo. Y demostrar que efectivamente somos, como estamos declarados en nuestra Constitución, un Estado social y democrático de derecho, porque el futuro de nosotros es promisorio. Muchas gracias, Nelson Guzmán Diplan. A ustedes gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.